Hola, gracias por acompañarnos. Hoy también está Pili con nosotros, mi hermana que sabe mucho de todo el tema de volcanes, de desastres, de prevención, etcétera, etcétera, y que nos va a ayudar hoy a aclarar algunas dudas, ya que en las noticias hemos visto actualmente mucho alrededor del volcán. El volcán Nevado del Ruiz, que está ubicado en Villa María, que hace parte de Caldas, que está en alerta naranja, y hemos oído también de diferentes volcanes del mundo, y esto nos empieza a generar una cantidad de preguntas de qué es lo que está pasando y qué está en nuestras manos, pero también a veces genera miedos. Y entonces ahora, en especial en Manizales, pues nosotros somos ya, empieza uno a ver que la gente se quiere ir o la gente ya que no quiere viajar a Manizales o no quiere invertir. Entonces, tras de que ya tenemos pues una situación ahí, empieza a generarse una cadena de eventos muy negativa que disminuye toda la posibilidad de bienestar y que empieza a generar la ola como de situación catastrófica, de pronto asumiendo cosas que no necesariamente están sucediendo. Entonces quiero que aclaremos con Pili muchas de las cosas que a veces se malentienden dentro de lo que significa tener un volcán en alerta naranja. Entonces explícanos qué es esto de la alerta naranja. Bueno, es importante clarificar el tema de alerta naranja y actividad naranja. Entonces, la actividad naranja es una escala que tiene el Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad que monitorea los volcanes en Colombia y que efectivamente, de acuerdo a esa actividad, a los fenómenos que están presentando, pues nos va diciendo, en este caso a los tomadores de decisión, en qué punto se encuentra y cómo se está comportando el volcán. Entonces, pasó de una actividad amarilla a una actividad naranja, que significa que en términos de semanas o días o meses podría haber una erupción, porque hay ya algunos fenómenos que están ocurriendo al interior y que los vulcanólogos, los geólogos y los expertos del servicio geológico, pues entonces dicen, ojo, pudiese haber una erupción. Frente a eso, se toman decisiones en los gobiernos locales, los gobiernos departamentales de, bueno, alistar a sus entidades de socorro, alistar a todo el personal, tomar acciones de prevención, es decir, de evitar que si efectivamente llega a pasar la erupción, pues tengamos algunos eventos, algunos daños con nuestras personas, las familias, las viviendas, animales, el medio ambiente en general. Entonces, ahí es donde se activa también una alerta naranja. Cuando ya hablamos, para hacer como esta comparación de que hay actividad roja, es que la erupción está ocurriendo, y una alerta roja es que todos los organismos están entonces activados, se están moviendo, están haciendo ya la atención pertinente. Entonces, digamos que son esos estadios y que es importante diferenciar, porque uno es frente a la actividad, el fenómeno, y otro es frente a lo que hacen las instituciones, el gobierno y las personas que están encargadas de apoyar a nuestras comunidades. Hoy en día, entonces, el volcán viene teniendo mucho más sismicidad al interior, presenta fenómenos que se observan inclusive desde algunos de los municipios aledaños, como son las columnas de vapor, erupciones de ceniza en algunos momentos, que depende entonces del viento hacia dónde cae. No siempre cae ceniza en todos los territorios, depende de la dirección del viento. También una condición de gases. Recuerden que el volcán Nevado del Ruiz es un volcán, como su nombre lo indica, nevado, es decir, tiene glaciar. Entonces también es parte de observar cómo se está comportando, si se está moviendo las dimensiones del mismo, y esto pues nos indica, y por eso el servicio geológico pues dice, ojo, hay algunos temas que se van activando. Yo hago un símil y es como, es un paciente en cuidados intensivos. Está ahí latente y puede tener una condición de grave, que sería una erupción, o se puede mejorar, por así decirlo, y pasar entonces a el cuarto, por así decirlo. Entonces ya baja su actividad y se queda allí. Esto puede durar muchísimo tiempo, eso es importante comentarlo. Entonces, frente a eso es tener la claridad de qué es lo que está ocurriendo. También, como tú mencionas, y es importante contarlo, es de que las actividades del Nevado del Ruiz y las erupciones del mismo no son como nos las imaginamos en las películas, como nos muestran de que nos va a caer lava o que nos van a caer rocas incandescentes en Manizales, sobre todo. Quiero hacer énfasis de Manizales,
porque eso ha generado, como tú mencionabas, alguna desinformación en el territorio, las comunidades se han asustado, obviamente, la gente que quiere ir a la ciudad pues lo ha dejado de hacer porque pues su imaginario, y con toda la razón, pues es de yo cómo me voy a ir a un sitio donde de pronto voy a tener un daño. Pero es importante que Manizales, zona urbana, no tiene ese tipo de evento. O sea, lo que hemos visto de rocas incandescentes, como les comentaba, lava, sí que tiene caída de ceniza o caída de piroclastos desde el punto de vista pequeños, cenizas, lapilis, que tienen ciertas condiciones para la ciudad, pero muy diferente a lo que se ha venido diciendo. A veces en redes dicen cosas que no son o comparan fotos de otros volcanes. Entonces el llamado es muy importante a que la gente que permanentemente está ya comunicándose por redes, por las mismas noticias y demás, que tengan claridad y busquen un poquito más allá, corroboren la información que les están entregando y sea siempre por los medios oficiales, la gobernación, la alcaldía, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que son los encargados de dar efectivamente las comunicaciones y que saben qué es lo que está ocurriendo en el territorio. Yo creo que eso es muy clave porque pues todos los entes gubernamentales tienen expertos para evaluar no solamente el volcán, sino toda su área alrededor de influencia de riesgo y siempre van a estar diciendo quién debe evacuar, quién no, qué medidas hay que tomar y no es que tengamos que desalojar todos los departamentos aledaños o que es que si uno se imagina con las noticias, cuando uno ve las fotos en YouTube, en Google de Pompeya, que hubo esa erupción y que entonces la gente toda quedó cubierta por la lava y pues que todos se murieron, etcétera, etcétera. Es la imagen que nos venden y claro, entonces uno se queda en pánico de que cada volcán que haga pues algún movimiento de estos y cenizas y erupciones va a ser un Pompeya igualito. Pues eso fue en otro momento de la vida. Hoy tenemos unos expertos que están tomando todos los datos para informarnos y decirnos qué medidas hay que tomar. Entonces, seamos muy cautos y muy prudentes con la información que estamos recibiendo. Yo estaba poniendo el ejemplo de Pompeya, pero bueno, eso fue hace tiempo. Actualmente hay muchos volcanes en diferentes partes del mundo. En España, en el 2021, no, 22, hubo también una cantidad de amenazas. Cuéntanos cómo se diferencia esto y si todos van a ser exactamente la misma situación o va a haber las mismas consecuencias. Bueno, no, digamos que volcanes hay muchos en el mundo y recordemos que esto hace parte de todo el movimiento tectónico de placas que tiene el planeta. Los volcanes están sobre esos placas tectónicas y los movimientos, las fallas que llamamos nosotros, que se mueven lentamente, pero que hace que esa roca fluida, esa roca derretida, por así decirlo, que es lo que llamamos magma, pues empiece a subir. Entonces, ¿cuáles son los puntos más críticos en el planeta? Lo que llamamos el cinturón de fuego del Pacífico, que es una cadena que hay debajo en nuestros océanos y nuestras placas terrestres que al moverse están generando este tipo de fenómenos que son los volcanes. Entonces vemos que hay, no solo en Colombia, como está hoy el Nevado Ruiz, pero también tenemos el Machín, el volcán Machín que queda en Cajamarca, que también ha tenido algunos aumentos en sus fenómenos. También tenemos en Nariño el volcán Galeras, muy conocido por nosotros, pero también hay que ver, por ejemplo, el Popocatépetl en México, que hace muy pocos días hizo erupción, o el Tungurahua en Ecuador, que también hizo erupción, el Cotopaxi, y ahí nos podemos ir por toda la cadena montañosa de los Andes y encontramos bastantes en el mundo. Igualmente lo que tú mencionabas en Palma por España, o no olvidar el volcán en Islandia, que con una erupción de ceniza cubrió todo el territorio y se tuvieron que aterrizar todos los aviones de Europa porque no había visibilidad. Entonces, cada uno de ellos tiene condiciones, se comporta diferente, su nivel de explosividad es diferente. No olvidemos uno que todos vemos por televisión y es el Kilauea, ¿sí? En Hawái o el Mauna Loa en Hawái, que son volcanes que tienen una condición diferente, que son la lava sale y ebulle, y no es una explosión con piedras y con piroclastos que llamamos nosotros. Entonces es importante tener claridad.
es importante que sepamos en dónde vivimos, cuál es el volcán, si vivimos cerca de un volcán, cómo se comporta el mismo y cuáles son los fenómenos a los cuales estamos expuestos. Como te mencioné varios, cada uno de ellos es diferente y dependiendo de ese nivel de explosividad y dependiendo del fenómeno que se tiene, pues es también nuestra vulnerabilidad para vernos expuestos a ese fenómeno. Entonces es importante tener ese conocimiento y eso depende de dónde vivimos y cerca de quién estamos. En las noticias yo veía mucho en ese de España, el de Palma, eh, pues que tomaron una cantidad de precauciones y evacuaron a la gente y todo el espacio estuvo pues libre, digamos, como que evacuaron toda la zona de riesgo y unos meses después la gente volvió. Y como que retomaron ahí como sus vidas. ¿Esto siempre es así o cómo es eso? Bueno, lo vemos allí y lo vemos en el ejemplo que pusiste anteriormente con el Vesubio y Pompeya. Hoy el Vesubio está rodeado de ciudades muy grandes como Nápoles, por ejemplo, y también otros tantos cercanos como Sorrento y otras ciudades aledañas. Entonces, volvemos al territorio. También es cierto que es porque también los suelos que se generan por las condiciones volcánicas son muy buenos, son muy productivos, y eso hace entonces que las comunidades pues busquen asentarse nuevamente allí. No es el deber ser, porque efectivamente los volcanes tienen periodos que puede decirse uno continuamente pueden estar en actividad, no es de que hace una erupción y ya, por así decirlo, se apaga el volcán, no, él continúa, sino que tiene periodos de más actividad y de menos, y la condición, lo ideal es pues no vivir cerca donde los fenómenos te pueden afectar muy fuertemente. En este caso, si recordamos, era un caso de lava, que corría a altas temperaturas, estamos hablando entre 900 y 1100 grados, que las lavas salen, es roca fluida, lo que hace que pues destruya todo su paso, pero luego se seque y vuelvan y construyan en el territorio. Entonces, sí, tienen unas alertas tempranas adecuadas, sí, tienen unas condiciones de los gobiernos para hacerlo, pues por eso es que han vuelto al territorio. Pero hay otros volcanes en donde no es el deber ser de volver al territorio porque sus fenómenos son mucho más destructivos, como es estas nubes de piroclastos o blast que bajan a grandes temperaturas y a grandes velocidades y son lo que destruyen todo a su paso. O los lahares, como lo que ocurrió en 1985 con el volcán Nevado del Ruiz, que frente al deshielo que ocurre porque sube la lava a altas temperaturas, el glaciar se derrite, bajan grandes ríos de agua, ya empieza a coger piedras, lodos y demás, y hablamos de más de 30 metros de altura de estas quebradas que eran muy pequeñas a estas moles, bueno, a estas condiciones de fluido, que fue lo que destruyó Armero, parte de Río Claro en Villa María y Chinchina. Entonces, allí no debe volverse a construir porque ese fenómeno va a volver a ocurrir. Entonces, sí, tendríamos, mañana, pero en unos años. Exacto, que estaríamos creando nuevamente ese riesgo, porque sabemos que está el volcán y nosotros nos estamos exponiendo y somos débiles porque frente a eso no podemos hacer nada y lo estaríamos creando. O sea que el desastre en algún momento se volvería a presentar. Entonces es según el fenómeno, por eso es importante y lo que nos ocurre, pues que podemos estar allí. Por eso la caída de cenizas, pues es cuidarnos muy bien el tema respiratorio, pero eso no significa que tengamos que evacuar una ciudad por la caída de cenizas. Hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que tener precauciones cuando se sale a la calle si hay una caída de cenizas muy fuerte, pero tomando esas precauciones, pues podríamos estar en nuestros territorios. Bueno, pues excelente toda la información, ya sabemos cómo podemos actuar, cómo podemos entender más del tema y también cómo filtrar como todos los datos que nos están llegando, que no es que todo vaya a ser desastre. Muchísimas gracias, soy Vicky Pérez, médico psiquiatra, que tengas un lindo día en armonía. Gracias, Pili, por acompañarnos.